Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Gómez Escobar. Estoy en la Universidad Ciudadana de Nuevo León, en el octavo tetra de la carrera de licenciatura en informática administrativa. En esta ocasión les voy a hablar de la capa física que corresponde a la materia de redes de computadora. Como primera vez les voy a leer una pequeña parte de la introducción que habla sobre la capa física de OSI. Esta capa se especializa en codificar en señales los dígitos binarios que representan las tramas de la capa de enlace de datos, así como transmitir y recibir estas señales a través de los medios físicos como son los alambres de cobre, la fibra óptica o el medio inalámbrico que se conectan los dispositivos de la red. Una capa define las interfaces mecánica, eléctrica y de temporización de la red. La realización de un análisis teórico de la transmisión de datos nos llevará a descubrir que la madre naturaleza establece límites en los que se puede enviar a través de un canal. Trataremos tres tipos de medios de transmisión dirigidos desde el cable de cobre y la fibra óptica. Inalámbricos, que son los de radio terrestre, y por satélite, lo cual nos proporcionará información a fondo de las principales tecnologías de transmisión que se utilizan en las redes actuales. Asimismo, conoceremos sobre los sistemas de comunicación utilizados en la práctica de las redes de computadora de área simple, sistema telefónico fijo, el sistema móvil y el sistema de televisión por cable. Estos se utilizan en una red dorsal de fibra óptica, pero organizados de diferente manera y utilizan tecnologías en la última milla, la conexión hacia un cliente. La base teórica de la telecomunicación de datos, su variación es de algunas propiedades físicas como el voltaje o la corriente, es posible transmitir a través de cables. La representación del valor de ese voltaje o corriente es por medio de una función simple de tiempo, que se abrevia S entre paréntesis la T, que es S tiempo. El análisis de Fourier, el matemático francés Jean-Baptiste Fourier probó que cualquier función periódica de comportamiento razonable en G tiempo con un periodo de tiempo se puede construir sumando una cantidad posiblemente infinita de senos y cosenos. La señal de duración finita. Una señal de datos que tenga una duración finita se puede manejar con solo imaginar que el patrón se repite una y otra vez por siempre, es decir, el intervalo de t a 2t es el mismo que de 0 a t, etc. Aquí les muestro una pequeña imagen de una señal de duración finita. Si ustedes se dan cuenta aquí, esta es una duración finita. Las señales de ancho de banda limitado. Para ver cómo se relaciona esto con la comunicación de datos, hay que considerar un ejemplo específico, la transmisión del carácter de ASCII, que es codificado en bytes de 8 bits. El patrón de bits que se va a transmitir es de 011, 00010, y el análisis de Fourier de la señal produce los siguientes coeficientes. Esta es otra imagen de unas señales de ancho de banda limitado. El ancho de banda. En ninguna instalación transmisora se pueden dar señales sin perder cierta potencia en el proceso. Si todos los componentes de Fourier disminuyeran en la misma proporción, la señal resultante se reduciría en amplitud, pero no se distorsionaría. Por lo general, las amplitudes se transmiten sin ninguna disminución desde 0 hasta cierta frecuencia, que es la medida en siglos por segundo o hertz. Y todas las frecuencias que se encuentren por arriba de esta frecuencia serán atenuadas. El rango de frecuencias que se transmiten sin atenuarse con fuerza se conoce como ancho de banda. ¿Qué es el ancho de banda? Es una
propiedad física del medio de transmisión y por lo general depende de la construcción, grosor y longitud de dicho medio. En algunos casos se introduce un filtro en el circuito para limitar la cantidad de ancho y la banda disponible para cada cliente. La tasa de datos máxima de un canal, como podemos ver aquí, Nyquist probó que si se pasa de una señal cualquiera a través de un filtro pasa bajas de ancho de banda, la señal filtrada se puede reconstruir por completo tomando solo 2H muestras exactas por segundo. No tiene sentido muestrar las líneas con una rapidez mayor que de 2H veces por segundo porque los componentes de mayor frecuencia que el muestreo puede recuperar ya se han filtrado. Si el ruido aleatorio está presente, la situación se deteriora rápidamente. La cantidad de ruido térmico presente se mide por la relación entre la potencia de señal y la potencia de ruido llamada señal a ruido. Si indicamos la potencia de la señal con una S y la potencia de ruido con N, la relación señal-ruido sería S diagonal N. El resultado principal de Shannon es que la tasa de datos máxima de un canal ruidoso cuyo ancho de banda es de HH y Hz y cuya relación señal a ruido es S sobre N está dada por un número máximo de bits por segundo. Los medios de transmisión guiados. El propósito de la capa física es transportar un flujo de datos puro de una máquina a otro. Esta se puede utilizar por varios medios físicos para la transmisión real. Cada uno tiene su propio nicho en términos de ancho de banda, retardo, costo y facilidad de instalación y mantenimiento. Los medios se clasifican de manera general en medios guiados como cable de cobre y fibra óptica y medios no guiados como el radio y el láser a través del aire. Los medios magnéticos, una de las formas más comunes para transportar datos de una computadora a otra es almacenados en cintas magnéticas o medios extraíbles, que son los DVDs grabables. Transportar físicamente la cinta o los discos a la máquina de destino y leer dichos datos ahí. El par trenzado. Su tiempo de transmisión se mide en minutos y horas, no en milisegundos. Para muchas aplicaciones se necesita una conexión en línea. Uno de los medios de transmisión más viejos es el cable de par trenzado. Este consiste en dos alambres de cobre aislados de 1 milímetro de grosor y se trenza de forma helicoidal igual que una molécula de DNA. La aplicación más común del cable de par trenzado es el sistema telefónico. Casi todos los teléfonos están conectados a la compañía telefónica mediante un cable de par trenzado. Cuando muchos cables de par trenzado recorren de manera paralela a distancias considerables, se suele atar en haces y se cubren con una envoltura protectora. Estos cables se pueden utilizar para la transmisión analógica. Debido a su comportamiento adecuado y bajo costo, los cables se utilizan ampliamente y es probable que permanezcan por muchos años. Los tipos de cable. Hay varios tipos de cableado, dos de los cuales son importantes para las redes de las computadoras. En la categoría 3 consiste en dos alambres aislados que se trenzan de manera delicada. 4 de estos pares se agrupan en una envoltura de plástico para su protección. Este esquema permitió que hasta 4 teléfonos comunes o 2 múltiples líneas en cada oficina se conectaran al equipo de la compañía telefónica en el gabinete de cableado. Todos los tipos de cable se conocen como UTP, par trenzado sin blindaje. En comparación con los costosos, blindados y voluminosos que IBM produjo en 1980, los cuales ganaron popularidad fuera de las instalaciones de IBM. El cable coaxial. Este tiene mejor blindaje que el par trenzado, puede abarcar tramas más largos a velocidades mayores y hay dos clases más utilizados, el de 50 ohms que se usa para transmisión digital y
el de 75 ohms que se utiliza para la transmisión analógica y la televisión por cable. Un cable coaxial consiste en un alambre de cobre rígido como núcleo rodeado por un material aislante. El aislante está forrado por un conductor cilíndrico que con frecuencia es una malla de tejido fuertemente trenzado. El conductor externo se cubre con una envoltura protectora de plástico. Los cables coaxiales solían ser ampliamente usados en el sistema telefónico para las líneas de larga distancia, pero en la actualidad han sido reemplazados por la fibra óptica en rutas de distancias considerables. La fibra óptica en 1981 para la comunicación de datos de área amplia pasó a 56 gigabytes da 1 gigabyte, comunicación óptica moderna. En contraste con la tecnología actual de las fibras, el ancho de banda alcanzable ciertamente está por encima de 50 gigabytes. 50 gigabytes y muchas personas se están esforzando arduamente para encontrar mejores tecnologías y materiales. Un sistema de transmisión óptica tiene tres componentes: la fuente de luz, el medio de transmisión y el detector. Convencionalmente, un pulso de luz indica un bit y la ausencia de luz indica un bit cero. El medio de transmisión es una fibra de vidrio ultradelgada. El detector genera un pulso eléctrico cuando la luz incide en él. Las redes de fibra. La fibra óptica se puede utilizar en las LAN, así como en las transmisiones de largo alcance, aunque conectarse a ellas es más complicado que una Ethernet. Una forma de superar el problema es reconocer que una red de anillo es en realidad una colección de enlaces punto a punto. La interfaz en cada computadora pasa el flujo de pulsos de luz hacia el siguiente enlace y también sirve como una unión T para que la computadora pueda enviar y aceptar mensajes. El otro tipo de interfaz es la luz entrante. Se convierte en una señal eléctrica que se genera a toda su intensidad y si se debilitó y se transmite como luz. La interfaz con la computadora es un alambre ordinario de cobre que entra en el generador de señales. Estos dispositivos no requieren las conversiones ópticas a eléctrica a óptica, lo que significa que pueden operar con anchos de banda muy altos. La transmisión inalámbrica. Como podemos ver, en nuestra era han surgido adictos a la información. La gente necesita estar todo el tiempo en línea. Los usuarios móviles necesitan el cable de par trenzado, el cable coaxial y la fibra óptica, que no son útiles. Ellos necesitan obtener datos para sus computadoras, laptops, notebooks y de bolsillo, de mano o reloj de pulsera sin estar limitados a la infraestructura de comunicaciones terrestres. Algunas personas creen que en el futuro solo habrá dos clases de comunicación, la de fibra óptica e inalámbrica. Y todos los aparatos fijos, es decir, los no móviles, computadoras, teléfonos, fax, etcétera, se conectarán con fibra óptica. Todos los aparatos móviles usarán comunicación inalámbrica. Sin embargo, la comunicación inalámbrica también tiene ventajas para los dispositivos fijos en circunstancias. Por ejemplo, si es difícil tender fibras hasta un edificio debido al terreno, podría ser preferible un sistema inalámbrico. El espectro electromagnético. Cuando los electrones se mueven, crean ondas electromagnéticas que se pueden propagar por el espacio libre. La cantidad de oscilaciones por segundo de una onda electromagnética es una frecuencia y se mide en Hz en honor a Heinrich Hertz. La distancia entre estos dos puntos máximos o mínimos consecutivos se llama longitud de onda y se designa de forma universal como la letra griega. Puesto que C es una constante, si conocemos el valor de F,
podremos encontrar el de la letra griega y viceversa. Como regla general, cuando la longitud de onda se expresa en metros y en megahertz es igual como podemos ver aquí, a longitud de onda de S igual a 300. La radiotransmisión. Las ondas de la radio son fáciles de generar, pueden viajar a distancias largas y penetrar edificios sin problemas. Su uso está muy generalizado en la comunicación, tanto en interiores como exteriores. Las ondas de radio son omnidireccionales y viajan en todas las direcciones a partir de la fuente, porque no es necesario que el transmisor y el receptor se encuentren alineados. Por la capacidad del radio de viajar largas distancias, la interferencia entre usuarios es un problema. Por esta razón, todos los gobiernos reglamentan estrictamente el uso de radiotransmisores, con una excepción que veremos más adelante. Las ondas infrarrojas y milimétricas. Estas ondas no guiadas se usan mucho en la comunicación de corto alcance. Todos los controles remotos de televisiones, grabadoras de video y estéreo se utilizan comunicación infrarroja. Estos controles son relativamente direccionales, económicos y fáciles de construir, pero tienen un inconveniente importante: no atraviesan los objetos sólidos. Párese entre su televisor y su control remoto y vea si todavía funciona. En general, conforme pasamos de la radio de onda larga hacia la luz visible, las ondas se comportan cada vez más como luz y cada vez menos como la radio. Por esta razón, la seguridad de estos sistemas están contra el espionaje y es mejor que las de los sistemas de radio. Por último, tenemos la transmisión por ondas de luz. Esta señalización óptica sin guía se ha utilizado durante siglos. Una aplicación más moderna es conectar las LANs de dos edificios por medio de láser montados en sus azoteas, y la señalización óptica coherente con láser es inherente unidireccional, de modo que cada edificio necesita su propio láser y su propio fotodetector. Sin embargo, la ventaja del láser, un haz muy estrecho, aquí es también una debilidad. Apunta un rayo láser de 1 milímetro de anchura a un blanco del tamaño de la punta de un alfiler a 500 metros de distancia requiere la puntería de una aneóclise moderna. Por lo general se añaden lentes al sistema para desenfocar ligeramente el rayo. Pues esto es todo por hoy. Voy a continuar más adelante con otro video que corresponde también a las redes de computadora. Muchas gracias.